Ya, entonces, ayer habíamos quedado en esta parte, ¿cierto? Entonces tengo la solución de una EDO autónoma, eh, tal es que la función es, a ver, claro, tal que la función no es inyectiva, grosso modo. O sea, tengo dos tiempos T1 y T2, uno después del otro, tal es que la función phi en T1 es igual a phi en T2. Entonces, si pasa eso, esto es bien sorprendente, a mí me sorprendió. Si eso pasa, entonces el intervalo donde está definida esta solución, que siempre es maximal, ¿sí? Es todo R y la función es periódica. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la prueba de esto? A ver, veamos la prueba de esto. Entonces, digamos que, demostración, entonces, si phi es solución maximal, pongámoslo así mejor, phi de i en Rn solución maximal, voy a pensar que este es el intervalo i, por aquí está t1 y por aquí está t2, y la función, aquí este sería Rn, la función pasa por ese punto, ahí y ahí. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué es lo que hace Sotomayor? Define una función phi, déjame pensar, claro, como que en el fondo lo que va a hacer es decir, tengo aquí definida la solución, ¿sí? Y voy a trasladar, puedo pensar que esta es mi condición inicial, que este es mi tiempo inicial. Entonces, voy a trasladar mi tiempo inicial a T2, ¿sí? Entonces voy a llamar a esto, este es I, ¿cierto? Esto es I. Voy a hacer un esquema primero antes de la demostración, porque... Entonces voy a llamar a esto T mayúscula, que sería, va a terminar siendo el periodo. Entonces, claro, lo que dice él es, voy a tomar phi de, o phi tilde de t, igual phi, a ver si no me equivoco, quiero que esto sea T1 en T2. Entonces voy a tomar T más T1 menos T2, si es que no me equivoco. ¿Cierto? Y, me doy cuenta de que phi tilde en T2 es lo mismo que phi en T1, que es lo mismo que es lo mismo que phi en T2. ¿Cierto? Porque por hipótesis estoy suponiendo que phi en T1 es igual a phi en T2. ¿Ok? Ahora, esta función que está acá, esta función phi que está acá, phi tilde, está definida en, donde está definida, claro, esto es menos t. Si t mayúscula es t2 menos t1, esto es menos t. ¿Ya? Entonces, phi tilde, claro, phi tilde está definida en, imaginemos que este intervalo es AB, por decir algo, y A y B pueden ser más o menos infinitos. ¿Ya? O sea, si A es menos infinito y B es más infinito, no hay nada que mostrar. Yo quería demostrar que esta cosa, primero quiero mostrar que el intervalo maximal es todo R. Supongamos que he agotado aquí, y entonces esta phi tilde está definida en eh, A menos T grande, B menos T grande, no, al revés, en A más T grande, B más T grande en R, N, ¿cierto? Porque ahí es donde
como estoy restando T mayúscula, ahí es cuando caigo, yo necesito que T menos T mayúscula caiga en AB. ¿Cierto? Entonces cuando yo tomo este punto, el extremo izquierdo del intervalo, entonces aquí reemplazo A más T grande menos T grande estoy en A, y cuando reemplazo B, el extremo derecho, me queda B más T grande menos T grande, me queda en B. Entonces esta, que está aquí, phi tilde, está definida para allá, está definida como aquí. ¿Cierto? Esto es T, está definida hasta acá. Esto es B más T. Entonces, como esto mismo, pero avanza un poquito de B. Recuerden que ahí ve el intervalo maximal. Pero es fácil ver que phi y phi tilde resuelven la misma EDO. ¿Cierto? Porque la EDO es autónoma, es gracias a eso, porque uno dice, bueno, derivo phi, calculo phi tilde prima en t. Eso es phi por regla de la cadena, ¿cierto? Eso es phi prima en t menos t. Pero phi es solución de una EDO, entonces esto queda x, donde x es el campo, phi de t menos t, y phi de t menos t por definición es phi tilde. Entonces me queda x grande phi tilde de t. Entonces resuelve y phi tilde en t2 es lo mismo que phi en T2. Entonces, phi tilde y phi son la misma función. Por lo tanto, y como phi tilde se pasa para acá, se pasa para acá, entonces es una extensión. Es una extensión hacia la... déjame pensar un poco. Claro, es una extensión hacia la derecha. Por lo tanto, no sé muy bien cómo explicarlo. Por lo tanto, esta cosa como que se va extendiendo a la derecha. Eh, ¿Cómo se dice? Indefinidamente o permanentemente, ¿cierto? Entonces yo extiendo el intervalo de definición de la solución y entonces concluyo de que en realidad I, en algún momento se puede mejorar, pero en realidad I no puede ser más chico que R. No puede ser más chico que R. ¿Ya? Básicamente porque, acuérdense que el intervalo maximal es tal que, creo que lo tengo por aquí escrito, intervalo maximal. Claro, aquí. Entonces, en maximal, cuando tengo una extensión, si tengo una extensión, entonces el intervalo, si tengo una extensión, entonces, el intervalo, claro, si tengo una extensión de la solución, entonces en realidad no pasa, no es una extensión, es ella misma, el intervalo de definición. Entonces aquí básicamente tengo una extensión que está definida en todo R, pero como yo estoy asumiendo desde un principio que la phi es maximal, entonces I tiene que ser R. ¿Ya? Claro, y de ahí se concluye, ya, y de aquí entonces, por lo tanto, I es igual a R, y de acá tenemos que phi es periódica. Por la misma razón, porque se puede probar que phi y la función phi tilde de t, definida como phi de t menos t, son iguales. Son la misma, porque resuelven el mismo PBI. Entonces, como son iguales, entonces concluyo que phi es igual a phi de t menos t, para todo t, por igualdad de funciones. ¿Sí? ¿No? Sí, entonces, usando el mismo argumento, pues usando el mismo argumento de unicidad, ya sabiendo de que el intervalo maximal es todo R, entonces ya usando pues, el mismo argumento de unicidad, ¿cierto? Se concluye que phi de t es igual, phi de t
es phi tilde de t menos t para todo t, chica, porque t grande ya está fijo desde el principio, por hipótesis, es porque es la diferencia entre t1 y t2, eso está fijo, ¿cierto? Y por lo tanto, por definición de... aquí, claro, aquí hice eso, y por lo tanto es periódica. ¿Ok? Ok. Ok, ¿preguntas? Ya, entonces voy a continuar con alguna definición. Entonces, definición, órbita de X en un punto P. Entonces, bueno, sea P en A, ¿cierto? Acuérdense que, bueno, voy a considerar sea X de A, su conjunto de Rn en Rn, de clase CK, A abierto, y sea P en A. Entonces se define la órbita de X por P como, llamamos gamma, estoy siguiendo la notación de Sotomayor, entonces gamma sub P es un conjunto y es phi de TP, tal que T está en I sub P, donde phi es la solución maximal, pongámoslo así mejor, donde phi eh, ya definió lo que era flujo ya, ¿no? Ya definió lo que era flujo. Sí, ya había definido lo que era flujo, claro. Entonces estoy viendo. Claro, esta es la notación. ¿Se acuerdan que había dicho. Claro, habíamos definido este intervalo D, que es el intervalo de. Perdón, en un conjunto abierto en Rn más 1 que considera básicamente todos los tiempos, o sea, todas las condiciones iniciales, que son las que están aquí, y todos los tiempos, o todos los t que están en el intervalo maximal asociado a la EDO y condición inicial x en cero, ¿no? Estoy considerando siempre condición inicial en cero, aquí para definir intervalo maximal. Da un poco lo mismo, pero es para fijar ideas, para no tener otro parámetro T0 aquí, para no complicar más las cosas. Entonces voy a considerar condición inicial cero aquí, y entonces, dado X y dado el campo de velocidades X mayúscula, entonces este tipo está perfectamente definido, únicamente definido, y entonces yo puedo definir este conjunto D. Y entonces, a la función que me entrega tiempo, que dado tiempo y condición inicial, me entrega la posición o, claro, o la solución de la EDO con condición inicial X en tiempo T, eso es lo que nosotros llamamos flujo. Esa es la notación, flujo. ¿Ya? Entonces ahora yo veo la phi, claro, la phi la veo como una xt, como una función de xt. Entonces, en vista de esa notación, tiene sentido esto. Claro, estoy mezclando un montón las cosas. ¿Cuál es mi primera? Para mí siempre la variable x primero que t. Creo que Sotomayor lo escribe al revés. Creo que es una sutileza. Entonces voy a seguir con mi notación. Claro, donde phi ya se llama, es el flujo asociado a x y p. ¿Sí?
Entonces, por unicidad, se tiene que un punto Q pertenece a la órbita de P si solo si las órbitas son iguales. Perdón, P. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, un ejemplito chico. Entonces, consideremos X va a ser el campo, será X de Rn en Rn, va a ser un campo lineal. ¿Ya? De hecho, lo voy a hacer en R2 para que se vea. R2 en R2, tal que a cada xi asigna 0, menos 1, 1, 0, xi. ¿Cierto? Es decir, menos i, x. Ya, entonces este es un flujo, este es un campo de velocidades, es un campo de velocidades lineal, ¿cierto? Y estudiamos el sistema x' igual x mayúscula de x. Entonces déjeme llamarle a esta matriz A simplemente. Entonces un sistema lineal, A de x. Clásico, ¿cierto? Entonces donde las soluciones son círculos, ¿cierto? Entonces se tiene que, las órbitas, en este caso, las órbitas son círculos centrados en el origen y radio norma de P, ¿cierto? Porque yo tengo un punto P, ¿cierto? ¿Cuál es el sistema? Este sistema es X', Y', te conocen este sistema, ¿cierto? Y X, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta, estos son trucos de viejo nomás, de viejo. Entonces, sí, claro, entonces phi de t va a ser la solución de este sistema, pues, x de t y de t. Entonces, si yo tomo x cuadrado de t más y cuadrado de t y lo derivo, esto como una función de t, ¿sí? Y esto lo derivo, yo derivo esto. Claro, entonces al derivar esto de a de t de esto, me queda 2x por x' más 2y por y'. Pero de esta ecuación que está aquí, yo tengo que x' es igual a y tengo que y' es igual, perdón, aquí hay un menos, ¿cierto? Ese que está ahí. Entonces me queda y' igual a x. Entonces si yo reemplazo aquí, las primas aquí, entonces el x' me queda, ahí hay un menos, insisto. Entonces el x' me queda menos y el y' me queda x. Por lo que esto es 0. Entonces fíjense que x cuadrado más y cuadrado es la norma de phi, de la solución. Y si yo derivo la norma me da 0. En realidad es la norma al cuadrado, pero si la norma al cuadrado es constante, entonces la norma es constante. ¿Sí? Y entonces eso quiere decir que la norma, cuando yo evalúo en t igual 0 aquí, eso es phi en 0, eso es p. Entonces yo doy el punto P aquí, y entonces las trayectorias son círculos. Esto es lo que me está diciendo. Me está diciendo que la distancia de las soluciones al origen son constantes. Entonces, P, dado P, yo tengo la órbita, son círculos. En este caso, creo que van para allá. A ver, uno lo puede mirar
uno lo puede mirar en un punto aquí. Este punto P que está aquí es el punto 1, 0, digamos. Punto 1, 0. Entonces, en vista de lo que discutimos en la primera clase, ¿cierto? Dijimos, el X mayúscula, que en este caso es lineal, ¿cierto? El X es el campo de velocidades. Me indica la velocidad de la curva. Entonces, si yo me paro en ese punto P, yo calculo X de 1, 0, ¿cierto? Es el vector 0, menos 1, 1, 0, que es la matriz A que define al campo de velocidades, por el punto 1, 0. Y eso me da el vector 0, 0, 1. ¿Cierto? Entonces aquí la velocidad va para allá, porque este es el vector 0, 1. Entonces, claro, las trayectorias se mueven para allá. Yo me paro en otro punto P, bueno, y entonces, ¿qué es lo que dice esta propiedad aquí? Dice, un punto está en la órbita, un punto Q está en la órbita de un punto P si sus órbitas son iguales. Y eso es por existencia de unicidad, porque si yo digo, yo me paro en este punto Q, que está en la órbita de P, y veo cuál es la órbita de Q, bueno, es la misma cosa. ¿Sí? Y entonces, bueno, dependiendo del punto P donde yo me pare, tengo distintos círculos. Y en 0 vale 0. En 0, la órbita de 0 es 0. Es un estado estacionario. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya, entonces, una propiedad también, bueno, ojo, aquí insisto en que son ecuaciones autónomas, ¿no? Si la ecuación no es autónoma, no tengo estos conceptos, o sea, muchos de estos conceptos se pueden generalizar, pero las propiedades que vamos a ver probablemente no. Entonces, tipo de órbitas. Ya, entonces, bueno, tengo X, ¿cierto? Un campo vectorial suave, CK, ¿sí? Y sea phi de I en Rn una solución maximal, ¿sí? Entonces, pueden pasar tres cosas. O bien phi es inyectiva, o bien phi es inyectiva, o bien I es igual a R y phi es constante. Y tercero, I es igual a R y phi es periódica de periodo tau mayor que 0. Entonces, bien fuerte esto. Cuando digo aquí, entonces, puedo como complementar esto, entonces solo ocurre una de las propiedades siguientes. ¿Sí? O sea, o las órbitas son o sea, o la phi es inyectiva, o es una constante, o es periódica. Eso quiere decir, por ejemplo, que en una EDO autónoma de RNR, supongamos que X, el campo de velocidades pasa a ser veámoslo como un campo dependiente, entonces voy a resolver una EDO, no un sistema, una EDO de orden 1. Voy a resolver X' igual a X grande de X por X. Entonces, en ese caso, yo estoy seguro, por esta propiedad, yo estoy seguro que la solución no puede hacer esto. Eso no es, este gráfico no es solución de ninguna EDO autónoma. Seguro. ¿Por qué? Porque
yo me fijo aquí que tengo un T1 y un T2. En realidad T2 está aquí. Donde la solución está phi, no es inyectiva, claramente no es inyectiva. Y tampoco es constante y tampoco es periódica. Por lo tanto, esto no puede ser solución de un EDO autónoma. ¿Sí? Entonces, o bien la solución es inyectiva, entonces, bueno, en el caso unidimensional es creciente o decreciente, monótona, entonces la solución puede ser así, puede tener asíntotas si quiere, puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así, constante, ¿cierto? Y puede ser así. Pero no puede ser así, por ejemplo. Esa no. Profe, Sí, puede ser que sea periódica y no inyectiva en este rango de periodicidad. es que si es periódica. Ah, tú te fijas en un puro. Te fijas en un puro periodo. Claro, porque si es periódica es imposible que sea inyectiva, ¿cierto? Pero el mono que tenía en la cabeza es este. Exacto, es mismo. Yo creo que sí puede ser pasar eso. Porque no explicita cómo es la forma del periodo. Yo creo que puede ser así. Sí, sí. Ok, vamos a demostrar esto. Esto no es tan fácil. Ya, entonces, bueno, está en el Do mayor, pero yo lo voy a grabar ya. Entonces, demostración. Entonces, ya, vamos a necesitar, sí, voy a partir con el lema. Entonces, vamos a necesitar el siguiente lema. Ya, entonces, digámoslo así, tipos de grupos aditivos en R. Esto es un lema algebraico, ¿ah? Yo no lo conocía. Entonces, digamos, sea C, subconjunto de R, y no trivial, C distinto del cero, un subgrupo aditivo de C, de R, ¿cierto? Ya dije que era subconjunto de R. Entonces, o bien C es denso en R, por ejemplo, los racionales cumplen eso, ¿sí? O existe un tau positivo tal que C es simplemente tau por Z. ¿Qué quiere decir eso, cierto? Es decir, C es menos 3 tau, ¿cierto? Pongámoslo así. Menos 3 tau, menos 2 tau, menos tau, 0, tau, 2 tau, etc. O bien es denso o bien es discreto. Y es discreto en el sentido de que es simplemente un múltiplo de lo entero. ¿Sí? Eh, ya, voy a dejar el lema de lado por el momento, porque eso es lo realmente peludo. Y voy a demostrar la propiedad, esta de la caracterización de la órbita de un sistema autónomo, ¿ok? Entonces,
Entonces, esto lo demostramos después. Ya, entonces voy a usar este lema y entonces voy a suponer que esto no sucede. ¿Ya? Entonces, si phi no es inyectiva, entonces, entonces existe un T1 menor que un T2, tal que phi de T1 es igual a phi de T2, eso por definición de no ser inyectiva, y por lo tanto caigo en la hipótesis de esta propiedad, de la condición de periodicidad. ¿Ya? Ya, entonces, de aquí saco inmediatamente que el intervalo de definición es todo R, que es una de las consecuencias que menciona la propiedad, ¿cierto? Entonces, de acá, I vale R, ¿cierto? De aquí I vale R, y, ¿qué? Claro, y entonces phi es periódica de periodo tau igual T2 menos T1, voy a escribirlo así, ¿cierto? Ahora, aquí es más confuso el lenguaje que, que la figura que uno tiene en la cabeza, porque una función que es constante es periódica. Ahora, el periodo es, o sea, el periodo es cero. O sea, todo real positivo, digamos así, es periodo de una función, es un periodo para una función constante. Entonces, lo que queda ahora es discriminar, es decir, o esta cosa es constante o esta cosa es periódica. ¿Ya? O sea, lo que yo quiero ahora sacar del juego es decir, yo puedo tener una función que es así, que es justamente lo que les explicaba antes. Eso no puede pasar. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tengo que es periódica. En realidad tengo que es periódica. Claro, y ahora tengo que ver si es que. Claro, es que es raro esto, no entiendo muy bien. Yo estoy diciendo, estoy suponiendo que esto no sucede. Si eso no sucede, bueno, tengo que la función está definida globalmente. Ya sé que es periódica. Y ahora tengo que ver, o claro, tengo que ver si es que. O sea, ¿cuándo sucede una de estas dos cosas? En el fondo. Profe, pero Sí, es que me parece que una función periódica no puede tener periodo cero. Creo que es la primera como que la claro, constante es distinto de cero. claro. O sea, es que ahí estoy diferenciando, claro, eso es lo que se va a ver de hecho aquí. Estoy diferenciando entre el caso periódico no trivial y, digamos, el caso periódico trivial que es el caso constante. Ahora, lo que no entiendo aquí de la demostración de Sotomayor es que solamente una vez que esto yo lo saco del juego, ¿cierto? Entonces como que no puede pasar otra cosa diferente de esto, digamos. Es raro. Bueno, voy a seguir. A ver si se aclara un poco más la película. La demostración no requerirá utilizar como la unicidad y cuando vuelva a pasar por el mismo punto, después va a tener que como que continuar y repetir. Sí, pues eso es lo que yo acabo de hacer esta demostración, pues. Que si la función no es inyectiva, entonces es periódica. Vale. Claro, y a ver. Ya, voy a seguir la demostración. Voy a seguir la demostración. Entonces, tengo eso. Y entonces definimos el conjunto. Claro, definimos el conjunto C, que va a ser el conjunto de todos los reales tau
tales que phi de t más tau es igual a phi de t para todo t en R. En cierto sentido, el conjunto de todos los periodos. Eso. Claro, este es el conjunto de todos los periodos. ¿Cierto? Por supuesto que tau igual 0, sí, yo quiero, claro, esto, como que una vez que no tengo esto, dada la propiedad anterior, yo sé que esto, una de estas dos va a pasar. Entonces ahora lo que quiero ver un poco es que cuándo sucede lo uno y lo otro. ¿Ya? Ya, entonces voy a definir este conjunto C, que es el conjunto, digámoslo así, de todos los periodos, y por supuesto tau igual 0 pertenece a C, porque si yo aquí cambio tau igual a 0, phi de t igual a phi de t para todo t, ¿cierto? Eso más tau, voy a colocarlo así, ¿cierto? Por lo tanto, luego C es distinto de vacío, o distinto, sí, es distinto de vacío, y es un grupo aditivo. Profe, Sí, me confundió un poco este DOM, ¿no? Este 1, que al parecer puede ser cualquiera que la haga no inyectiva, pero por ejemplo, si vemos solo la puntita de un seno, por ejemplo, ya. lo que está diciendo es que tiene periodo el largo de esa puntita nomás. De aquí a acá, decís tú. No, no, eh, no entre puntitas, como Ya, tú decís, antes de subir el cerro y después de subir el cerro. ya, como 0 más o 0 menos. Eh, Sí, a ver, claro. Claro, déjame volver aquí. Claro, yo estoy suponiendo, insisto, estoy suponiendo que esto no sucede. Entonces yo ya sé, una vez que esto yo lo saco del juego, por supuesto que esta 1 y 2 o 3 son disjuntas, ¿cierto? No puede ser una inyectiva y periódica, ¿cierto? O inyectiva constante. Entonces, si esto no pasa, entonces yo sé, en realidad yo sé esto. Claro. Entonces, si eso no pasa, yo lo que tengo ahora es que I vale R, eso ya está listo, y existe tau mayor o igual que 0, tal que phi de tau más phi de t más tau es igual a phi de t para todo t. Eso es lo que yo tengo, ¿cierto? Entonces, es raro, no sé, es raro en vista de la demostración anterior. Ahora, si tau es 0, entonces la función es... Ah, claro, ahí está la cuestión, po. Claro, ahí está la cuestión. Eh, claro, ya ahora entiendo. Y ahora sí. Ya, si esto no pasa, entonces ¿cómo se llama? Por la propiedad anterior yo tengo esto. Phi es periódica. No, no, si no inyectiva, entonces no, existe un tau mayor que 0. Sí, eso es lo que demostré aquí. Eso es lo que demostré aquí. Porque estoy suponiendo que phi no es inyectiva. Entonces, hay dos tiempos donde las funciones se igualan. Entonces, eso dice que hay un periodo, al menos un periodo. ¿Ya? Eh, claro, y ahora lo que voy a ver es... eh, claro, después lo que voy a hacer es discriminar. Claro, lo que voy a tener es que ya tengo que esta cosa es periódica y entonces puedo definir este conjunto. Este conjunto es un subgrupo, es un subgrupo de R aditivo no vacío. ¿Cierto? Ok, y entonces, claro, en vista de este lema, entonces, o ese conjunto es discreto,
Por lo tanto, tengo o sea, la solución va a ser periódica, no constante. O ese subgrupo es denso. Y si ese subgrupo es denso, entonces yo voy a obtener que la solución es ¿cómo se llama? Es constante. Es raro, como que en el fondo, claro, si uno, como que en el fondo no puede pasar una cosa así, como que tengo un periodo loco allí, y después se vuelve a, no sé. Ya, déjenme terminar, a ver si se aclara un poco más la cosa. Ya, entonces tengo eso, y bueno, es fácil ver que es un grupo aditivo, ¿eh? Bueno, tiene al cero, por supuesto, este conjunto. Tiene, en vista de la hipótesis, no es trivial, no es solamente el cero, porque tiene a, T2, a tau, que es T2 menos T1. Déjenme llamarle, para no confundirme, le llamo T mayúscula, porque es el nombre que le puse antes, ¿cierto? Claro, entonces, el no vacío, no trivial, en realidad. Entonces, T mayúscula pertenece a C, y entonces C es no trivial. Por supuesto que 0 pertenece, y suma de periodo está ahí, ¿cierto? Y si tau está, menos tau está. Eso. Bien, Felipe. Es justamente eso lo que quiero ver. Porque entonces, de aquí, entonces ocupamos el lema, justamente. Entonces, por el lema, C es discreto, déjeme llamarlo así, decir, es tau z, porque ya sé que tau es eso, o es denso. ¿Cierto? Claro, es que parece que aquí su grupo aditivo tiene que ser cerrado. Mm, no, para el lema parece que no. Ya, entonces tengo eso, y además se tiene que C es cerrado. Pues si tau n pertenece a C y tau n tiende a un cierto tau barra, entonces phi de t más tau barra es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de phi de t más tau n por continuidad de la phi, ¿cierto? Pero tau n está en C. Y entonces, como está en C, es un periodo. Por lo tanto, esto es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de phi de t, porque cada tau n está en el periodo, y entonces esto es phi de t. Por lo tanto, tau barra, que es el límite de la sucesión de tipos que están en C, está en C. Entonces, tau barra está en C y C es cerrado. Ok, ahora, si C es T mayúscula por Z, entonces phi es periódica de periodo T mayúscula. No estoy diciendo que no estoy diciendo que T sea el periodo minimal, ¿ya? Pero, en vista del lema, el lema me dice, déjeme cambiarle aquí, ¿no? Voy a ponerle T. ¿Ok? Ya. Y entonces, y si es denso,
¿Y qué pasa si es denso? Si ese periodo es denso, significa que... claro. Y si C es denso, entonces phi es constante. ¿Por qué? Porque, claro, yo tomo dos T cualquiera, T1 y T, tomo phi de A y phi de B. eh, claro, entonces yo tomo phi, tomo, tomo T igual B menos A, da lo mismo, o A menos B, ¿sí? Eso. Y yo sé que existe una tau n tendiendo a t con tau n en C, porque tau n es denso, o sea, C es denso. A ver si me sale. Y entonces yo sé que phi de B es igual a phi de, o phi de A, mejor, phi de A, es lo mismo que phi de A más tau n, porque tau n está en C. Entonces es un periodo, ¿cierto? Para todo n, ¿cierto? Y esto converge A B. a, claro, entonces esto converge a phi de A más T grande por continuidad. Y phi de T grande, claro, aquí voy a tomar límite al final sobre todo, ¿cierto? Y como esto es constante, el límite va a ser el mismo phi de A, ¿cierto? Entonces hay un argumento ahí que hay que escribir. Entonces queda phi de A más T grande, pero phi de A más T grande es phi de A más B menos A. Se va a lo A y me queda phi de B. Entonces yo no dije nada de A y B, tan lejos como quieran. Entonces yo acabo de demostrar que para todo A y B, phi de A igual phi de B, entonces es constante. ¿Sí? Eso. Y ahí están las tres alternativas. Entonces me queda demostrar el lema, que ahora lo estoy pensando porque ¿cuánto tiempo me queda? Me demoré mucho. Ya, se me acabó el tiempo. Ya, entonces, nuevamente avancé muy poco. Eso. Eh, a ver, este lema está escrito en el Sotomayor. ¿Qué dice el lema? Dice, claro, básicamente dice, no alcanzo a hacer la prueba, no lo dejo para mañana. Pero voy a pensar si lo demuestro o si no, mejor avanzar, porque falta caleta. Ya, entonces, quedémonos con eso. Esto quería ver hoy día por lo menos. Quedo contento de haber visto los tipos de órbita. Entonces, la phi es inyectiva o es constante o es periódica. Entonces, yo me acordé un poco, simplemente para cerrar, lo del ejercicio. Yo pensé que esto iba a dar respuesta al ejercicio que estaba mal planteado en la tarea, no, en la PEP 1, ¿se acuerdan? Que era una EDO bien rara y prima, era seno de X, seno de Y, exponencial de menos Y cuadrado, algo así, o módulo, no me acuerdo. Entonces le decía, no hay asíntota que vaya aquí al medio. Claro, ¿qué es lo que pasa? Esa ecuación, la ecuación de la PEP, no es autónoma. Entonces nada de lo que acabo de hablar aplica. Pero en una EDO autónoma, por ejemplo esa, ahí sí se puede descartar que no hay asíntota, porque en este EDO la cosa o es inyectiva, o es constante, o es periódica, ¿cierto? Entonces en esta EDO que está aquí, que es autónoma esta vez, ¿cierto?
Yo sé que los estados estacionarios son pi y 0, ¿cierto? Entonces, si yo parto de aquí al medio, por unicidad, no hay otro estado estacionario aquí en medio, así que no puede ser constante, ¿cierto? Y puede ser periódica. Claro, y el seno entre 0 y pi no cambia de signo, ¿cierto? El seno es positivo entre 0 y pi. Por lo tanto, esto es estrictamente positiva, así que no puede ser periódica. Por lo tanto, es creciente, pero no puede pasar ni de 0 ni de pi. Entonces, esta cosa, no sé cómo resolverla, de ser horrible, pero tiene que ser una cosa así. Entonces, tiene asíntota en 0 y en pi y nada entre medio. Claro, pero es para el caso autónomo, ¿eh? No es para el caso, no aplica al ejemplo que vimos en la tarea. Eso. ¿Preguntas? Ya. Queda un sabor amargo de boca con esta propiedad, pero bueno. Quedémonos con esta alternativa, que sí es muy interesante. Pueden pasar estas tres cosas. Es como bien rígido todo. Ok.